En esta ocasión les voy a dejar por acá la clase pendiente que no se pudo grabar eh, cuando estábamos recibiendo cuando estábamos trabajando con la parte de la API. Haciendo más o menos un recordatorio, básicamente nos habíamos quedado en el proceso de la manipulación de la API, creando los métodos obtener proyectos y nuevo proyecto. Ya vimos que eso lo probamos desde Postman y ya podíamos tanto guardar nuevos proyectos como como obtenerlos en un listado. Vamos a trabajar ahora con la parte de obtener proyectos, que este es el código que nos hace falta colocar. Quiero mostrarles en este caso, antes de pasar con la parte de obtener proyectos, quiero mostrarles cómo se genera en este caso la ruta para la parte de la obtención de proyectos. Aquí básicamente lo que vamos a hacer es pasarle un ID por el método get para poder obtener la información de un proyecto específico, que es un dato que nos va a servir más adelante para poder trabajar con la parte de los documentos. Aquí yo he preparado ya en la parte de la API, he preparado justamente la entrada, la configuración que vamos a tener para poder sacar la información de un proyecto específico. Básicamente lo que hemos colocado acá es el método get, la ruta, que en ese caso iría el IP, el puerto 3001, proyectos, y luego a la par pues íbamos a colocar el ID del proyecto que teníamos que enviar. Ese ID lo tenemos que obtener del listado de proyectos completos. Entonces, con esta lógica, pues vamos a ver qué es lo que nos va a devolver o cómo vamos a configurar, en este caso, nuestro método que sería obtener proyecto. Como vamos a enviar este valor que tenemos acá, que es el ID del proyecto, lo vamos a enviar como un parámetro adicional que se va a guardar en este caso en esta variable que se llama ID. Entonces lo que tenemos que hacer acá es recuperar justamente ese valor. Ese valor, si se recuerdan, viene dentro de una propiedad que está dentro de la variable request que se llama params. Entonces aquí básicamente lo que estamos haciendo es sustrayendo de la variable de la propiedad params, estamos sustrayendo una propiedad específica que en este caso sería la parte del ID. Con eso pues vamos a guardar o vamos a almacenar en esa variable justamente este valor que yo tengo seleccionado acá, que es el código del proyecto. Entonces para obtener ese valor pues lo podemos ir a consultar directamente a la base de datos. Pues vamos a crear una variable proyecto y a esa variable proyecto lo que vamos a hacer es siempre mandar a consultar a través del método await, a través del método await utilizando el objeto que se llama proyecto. Ese tiene un método que se llama find by ID. Este find by ID yo le puedo enviar en este caso el string que acabamos de obtener y justamente aquí lo que vamos a devolver es el proyecto que nosotros andamos buscando. Si lo dejo de esta manera, pues yo aquí le puedo poner solamente response.json y devolver justamente la variable del proyecto y perfectamente me devolvería la información. O sea, este código básicamente ya funcionaría. Pero el único detalle que tenemos acá es que yo puedo enviar desde esta parte de la URL el ID de cualquier otro proyecto. O sea, podría intentar empezar a inventar nombres de proyectos para que me devuelva justamente esos valores. Entonces, para evitar ese inconveniente, vamos a hacer procesos de validación antes de trabajar con esta parte del proyecto. El primer proceso de validación es verificar si el proyecto que nosotros andamos buscando existe. Entonces, para eso ya hemos hablado de que, por ejemplo, este elemento que tenemos en la parte superior, en el caso que el find by ID no devuelva ningún valor, entonces esto va a almacenar nulo. En el caso que devuelva un valor, entonces esto va a almacenar el documento que haya encontrado. Para validar si realmente no existe el documento, pues solamente le tenemos que poner esta condición, indicando que con esto básicamente lo que le estamos diciendo es si el proyecto que andamos buscando no existe, entonces lo que vamos a hacer es devolver un valor. Para devolver un valor usamos la variable response, le ponemos el status. Para colocar un valor no encontrado usamos el status 404 y le vamos a agregar un JSON para pues colocarle un valor específico e indicarle cuál es el problema que nosotros hemos encontrado. Justamente aquí le voy a poner proyecto
no encontrado. Eso es parte de lo que haría en ese caso la parte de la API. Eso validaría si el proyecto no existe. La otra que tenemos que considerar o tenemos que evaluar es qué pasa si el proyecto con el cual estamos trabajando nosotros no es de mi propiedad. Se recuerdan de que al momento de crear el proyecto, justamente en esta parte de acá, le agregábamos un campo adicional que era el campo creador, en donde guardábamos el Object ID que correspondía al usuario que había creado ese proyecto. Entonces yo no tendría que devolver proyectos que no son de mi propiedad. Entonces para hacer esa validación, lo que tendríamos que hacer sería colocar proyecto punto. Ahí decíamos que teníamos el creador, eso nos lo tiene que devolver de esta parte de acá. Le colocamos el punto y ahí lo que vamos a ir a comparar, acuérdense que este es un Object ID, entonces yo no puedo comparar un Object ID con otro Object ID porque básicamente estaríamos haciendo procesos de comparación. Entonces lo que hago es convertir esa cadena de caracteres que tiene el Object ID, convertirlos a un string. Por eso le pongo toString. Acuérdense que el objeto lo que devuelve, o el proyecto lo que devuelve es un Object ID. Entonces para eso lo convierto y aquí lo que básicamente le diría es que si el Object ID es diferente, si el Object ID es diferente de, se recuerdan que en el request habíamos guardado un elemento que se llamaba usuario. Entonces aquí yo tengo almacenado la propiedad ID. Igual esta propiedad ID la convertimos a toString. Y ahí van a notar que pues justamente tenemos, ya tenemos igualados estos valores para poder en este caso realizar el proceso y determinar, por ejemplo, si el proyecto no es de la persona que estamos buscando. Entonces voy a devolver un response.status. Aquí tendríamos que devolver un 403, si no me equivoco, es el código de error que deberíamos el código de estado que deberíamos de devolver. Siempre vamos a devolver un mensaje y le vamos a poner acción no válida. Eso es lo que nos devolvería en ese caso el JSON, una acción no válida. Con eso, pues básicamente ya tenemos todos los procesos validados, ya podríamos consultar los proyectos sin ningún problema. Ya debería de funcionar justamente esta opción de obtener proyectos. Veamos si es cierto. Vayámonos a esta parte de acá. Yo ya tengo configurado el get. Tenemos que verificar que ya tengamos configurado el token. Y si le damos send, para el caso este dice proyecto no encontrado. Justamente no lo tenemos. Vamos a devolver todos los proyectos. Aquí tengo uno que me devuelve todos los proyectos. Este es el que creamos en la clase anterior. Aquí tengo todos los proyectos. Justamente para este usuario hay 4 proyectos. Entonces acá voy a seleccionar el ID. Este ID se lo voy a pegar ahora al otro que decía obtener un proyecto. Justamente en esta parte de acá. Si se dan cuenta, este proyecto no encontrado es justamente esta validación que tenemos en la parte de arriba. Entonces ya me devuelve ese valor. Si le damos send, vean, ahora sí ya me devolvió justamente el proyecto que nosotros andábamos buscando. Ya funciona la parte de obtener un proyecto específico, justamente con todas las propiedades que tiene almacenado dicho proyecto. Si nosotros intentáramos obtener un proyecto de un usuario, de un creador diferente, pues aquí también nos debería devolver ese mensaje de error. Bien, vamos a trabajar ahora con la parte de editar proyecto. En la parte de editar proyectos, si revisamos las rutas, el proceso sigue siendo el mismo. La diferencia es que se va a enviar a través de un put y va a mandar a llamar la función editar proyecto, solo que vamos a obtener el ID. Entonces, para este caso, en el caso de editar proyecto, pues básicamente las validaciones antes de editar un proyecto siguen siendo las mismas. Entonces, yo puedo copiar esto de aquí arriba. O sea, estas validaciones son las mismas. Podemos copiar este mismo texto de acá y lo podemos pegar en la parte inferior.
Lo podemos pegar en la parte inferior y ahí pues ya vamos a tener dichas validaciones. Vamos a hacer el mismo proceso de obtener el ID, de buscar el ID, poner si el proyecto no fue encontrado, si el proyecto no me pertenece, ponerle una acción no válida. Y ahora el siguiente proceso que debemos de colocar es la parte de actualización. Yo ya tengo configurado también en Postman uno que sería editar proyecto. Vean, editar proyecto tiene el método que sería el método puts. Voy a colocar API proyectos y el ID del proyecto que voy a editar, el que vamos a copiar el mismo que tuvimos acá. Y lo vamos a pegar aquí para poder editar el mismo. Y pues acá yo le voy a enviar siempre el método de autenticación donde va el token, y en la parte de acá yo le enviaría la parte del código que identifica la información que vamos a modificar. Como en el proyecto básicamente estamos enviando el nombre, la descripción y el cliente, entonces yo puedo enviar ese JSON con esos mismos valores. Ahora, ya que obtuvimos aquí el proceso de validación, sabemos que aquí en proyecto está el documento que queremos editar. Entonces lo que puedo hacer es nada más cambiar sus valores y decirle, por ejemplo, que proyecto.nombre, por ejemplo, va a ser igual. Y si se recuerdan, en el request, aquí viene en el body, viene ese JSON que estamos mandando del otro lado. Entonces aquí le puedo decir que sea igual a nombre. Ahora, si se dan cuenta, en este ejemplo que he puesto acá, pues justamente solo estoy enviando descripción y cliente. Entonces, y aquí no me está llegando el valor o el parámetro nombre. Entonces, para evitar algún error de que al momento de que me lo mandemos a guardar no me muestre el nombre, lo que hacemos es utilizar este símbolo es un OR, básicamente es un operador OR en JavaScript que me permite, por ejemplo, decirle si en el caso no se envía el nombre a través de la petición, entonces lo que va a hacer es ponerle el mismo nombre que tiene el proyecto. Entonces básicamente no cambiamos nada. Esto mismo lo vamos a copiar, lo vamos a pegar y aquí en esta parte iría la descripción. Este mismo código iría acá e iría acá. Y después de la descripción tendríamos que agregar también la fecha de entrega, que aunque por el momento no la estamos enviando, pero podríamos almacenarla acá. Entonces enviamos la fecha de entrega. Y el siguiente debería de ser el cliente. Entonces hacemos lo mismo para acá y hacemos lo mismo para acá. Entonces ahí ya modificamos el documento que originalmente guardamos. Ahora pues básicamente lo que tenemos que hacer es ponerle un try para poder capturar el error. Vamos a poner aquí un console.log y le ponemos error, nada más para que cuando se genere algún error pues nos lo diga en la consola. Y pues básicamente lo que vamos a hacer es, así como hicimos en la parte de guardar, vamos a crear una variable que se va a llamar proyecto almacenado, que va a ser a través del método wait, o vamos a poner un await para mandar a guardar ese documento. Entonces con eso ya se almacena y lo único que tengo que hacer es decirle que lo que voy a devolver es un JSON con el proyecto almacenado. Y con eso ya está listo el código justamente para editar. Vean, editar. Recupera el ID del proyecto, lo busca a ver si existe, verifica que sea el propietario y después de eso pues nada más lo único que hace es los valores que vienen en ese caso en el JSON acá, que se almacenan en nuestro caso en el body, lo que hace es asignarlos a nombre, descripción, fecha de entrega y cliente para que sean almacenados. Cuando yo le doy proyecto.save, automáticamente se actualiza justamente ese documento. ¿Cómo hacemos para probarlo? Pues vamos a regresar acá. Vamos a ver el proyecto que anteriormente regresamos. Decía sistema de control de notas. Y aquí la descripción decía registro de notas. Le vamos a cambiar un poquito a la descripción. La descripción dice registro de alumnos con sus respectivas notas y promedios le vamos a poner. ¿Okay? Y en el caso del cliente, aquí decía la escuelita.
le vamos a poner la nueva escuelita. Con eso, en teoría, hacemos el proceso del puts o a la petición a la API. Y si se dan cuenta, aquí abajo pues ya me devuelve los valores modificados. Si voy de nuevo a la parte del get y lo vuelvo a enviar, vean que ya me devuelve el valor con sus respectivas modificaciones. Entonces ya tenemos listo el proceso para editar. Nos vamos ahora a la parte de eliminar proyecto. La parte de eliminar proyecto, pues también tenemos que hacer las mismas validaciones que colocamos en la parte de arriba. O sea, básicamente vamos a verificar que el proyecto sea el correcto. Vamos a ver que sea propietario. Entonces pegamos esas cosas, esas validaciones acá. Y vean, como lo único que vamos a hacer es eliminarlo, entonces aquí de una sola vez ponemos un try catch. Ponemos el console.log para que nos almacene el error o nos muestre el error. Y lo único que vamos a hacer, como la idea es eliminarlo, pues ponemos un await.proyecto y le ponemos el delete one, que si se recuerdan era un método que tenía MongoDB. Y solamente vamos a devolver un texto o un mensaje justamente que diga proyecto eliminado. Con eso pues ya tenemos listo el proceso para eliminar un proyecto. Vamos a agregar uno. Aquí creo que tengo el que nos sirve para almacenar un proyecto, este que tenemos acá. Le voy a poner solamente test. Y acá le vamos a poner de nuevo test description. Y aquí le voy a poner test. Este es el que vamos a eliminar. Este lo que hace es guardarlo. Entonces lo guardamos. Ya me guardó un proyecto que se llama test. Si ahora trato de obtener todos los proyectos, aquí teníamos obtener todos los proyectos. Si lo doy a enviar, van a notar que por aquí al final tenemos uno que se llama test. De hecho, tenía uno que se llama test1, este que se llama test. Entonces, este test yo puedo devolverlo acá con un proyecto específico. Ahí está el proyecto específico y por ende pues también puedo eliminarlo. Justamente aquí ya tengo la URL, aquí le falta cambiar a localhost. Le puedo poner, perdón, estas tareas. Estamos hablando de borrar proyecto. Entonces ya tengo configurado el delete project. Aquí le colocamos el proyecto. Este solamente lleva la opción de delete. Aquí lleva el token. Y en teoría cuando lo mandemos a eliminar debería de ejecutar todo este código que tenemos en esta parte de acá. Y devolvernos proyecto eliminado. Si le damos en, vean, ahí dice proyecto eliminado. Por lo tanto, si ahora lo intento recuperar con el get one project que teníamos acá, van a notar que dice proyecto no encontrado. Entonces ya nos funciona también la parte de eliminar proyecto. Con ese código ya tenemos contemplado todo el proceso para listar proyectos, para agregar proyectos, eliminar proyectos y editar proyectos. Yo les dije en la clase anterior que íbamos a trabajar adicional a los proyectos, íbamos a trabajar con otra tabla adicional donde le íbamos a ir asignando, con otra estructura, perdón, en Mongo que con otra colección donde íbamos a estar agregando tareas. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es trabajar con todo el proceso de la parte de las tareas. Y esto sería de nuevo un nuevo ruteador, debería de ser un nuevo controlador y un nuevo modelo. Entonces lo primero que vamos a crear en nuestro caso es el modelo. Vamos a venirnos acá a la parte de los documentos, nos vamos a ir a Models y en Models vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar tarea.js. Y en ese tarea.js lo primero que vamos a hacer es importar Mongose. Ahí ya tenemos
Ya tenemos Mongoose importado. Y ahora vamos a crear nuestro esquema, que sería tarea shame. Va a ser igual a mongoose.shame. Y aquí pues creamos nuestra respectiva estructura. Lo primero son los nombres de los campos que va a tener el documento. El documento va a tener, o la tarea va a tener un nombre. Ese nombre va a ser de tipo string. Se recuerdan de que con el string eliminamos los espacios tanto al lado izquierdo y derecho. Y por el momento va a ser requerido. Se le ponemos required true. Significa que va a ser obligatorio. Luego creamos el siguiente, que sería la descripción de la tarea. La descripción de la tarea también va a ser de tipo string. Vamos a eliminar espacios en blanco a ambos lados. Y siempre va a ser requerido en el caso de la descripción. Además de eso, vamos a crear otro que sería el estado de la tarea. Este va a ser de tipo boolean. Va a ser de tipo boolean en el caso del estado. Y pues por default le vamos a poner falso. ¿Okay? Ese es el valor por defecto que va a tener el estado. Luego vamos a agregar otro campo que sería la fecha de entrega. La fecha de entrega, este va a ser un valor que va a almacenar justamente la fecha en que el proyecto debería ser entregado. Va a ser de tipo date. Vamos a poner el require, que también va a ser requerido. Y este va a ser un campo que va a almacenar valores específicos, que son, normalmente se conocen como valores num. Esto normalmente se utiliza mucho en bases de datos relacionales. Lo que hacen aquí es colocarle, por ejemplo, una lista de valores obligatorios que va a almacenar, en nuestro caso, ese campo. Entonces aquí en prioridad, aquí estamos trabajando con la fecha. No, aquí es, perdón, default. Ese num lo utilizamos en el otro campo. Default sería date.now para que guarde la fecha actual. Luego nos vamos al otro campo. Este sí es el campo que le vamos a llamar es prioridad. Este campo prioridad sí va a ser de tipo string. De arriba era de tipo fecha. O sea, estábamos trabajando con los datos de abajo de tipo string. Va a ser requerido la prioridad. Y como les mencionaba, este va a tener un listado enumerado, o sea, una lista de valores predeterminados que va a ser baja, o sea, ahí solamente voy a poder almacenar baja, media y la otra es alta. Esto tenemos que recordarlo cuando ya estemos trabajando con las tareas, esa parte de la prioridad. Y luego la parte del proyecto, para saber a qué proyecto pertenece justamente esta tarea. Entonces este va a ser de tipo mongoose .shame.types. Este va a ser de tipo object.id. ¿Okay? Porque ahí vamos a almacenar el ID del proyecto con el cual nosotros estamos trabajando. Y la referencia, que viene una parte muy interesante. La referencia, este campo que estamos utilizando acá, que se llama ref, lo que vamos a hacer es decirle que como referencia, digamos como campo relación, va a ser la colección que se llama proyecto. Entonces, a partir de ahí, el sistema ya va a saber si en algún momento queremos hacer alguna validación o extraer información de otra colección, algo parecido a lo que hicimos, si se recuerdan, con el lookup en Mongo, pues esto va a ser la referencia que voy a utilizar para eso. Bien, hasta aquí ya está definido todos los campos del documento. Solo nos falta agregar en esta parte de acá del modelo, si se recuerdan, aquí le puedo poner el timestamp, 2 puntos true,
para que le agregue automáticamente las fechas de creaciones y modificaciones a los documentos. Con esto ya está listo el modelo. Ahora solamente vamos a crear el objeto, se va a llamar tarea, va a ser igual a mongose.modelo y aquí pues le vamos a colocar tarea y luego la variable que corresponde al esquema. Con eso creamos nuestro esquema y ahora pues antes de olvidarnos le ponemos export default tarea. Entonces hasta ahí ya tenemos definido qué es lo que va a hacer en ese caso nuestro modelo para las tareas de cada proyecto. O sea, tenemos un proyecto, por ejemplo el que teníamos acá, digamos este proyecto, nosotros le vamos a asignar tareas específicas y esas tareas van a estar guardadas en otra colección cuyo nombre se va a llamar así, o se va a llamar tareas, y van a estar vinculadas a través del campo ID. Ya que tenemos ahora creado nuestro modelo, la siguiente parte o el siguiente proceso es trabajar con o crear en este caso nuestro controlador. Entonces vamos a irnos a los controladores y aquí vamos a crear un nuevo archivo. A ese nuevo archivo le vamos a poner tarea controller.js. ¿Qué vamos a poner en tarea controller.js? Pues aquí solamente primero vamos a definir los procesos que vamos a ejecutar. Primero vamos a crear una que se va a llamar agregar proyecto. Este agregar proyecto va a ser una tarea o una función asíncrona. Usamos siempre el request, response y ponemos una función de tipo flecha. Entonces esta es la primera tarea que va a tener nuestro controlador. Pegamos y la siguiente tarea, función que vamos a crear, la funcionalidad que vamos a crear se va a llamar obtener proyecto. Aquí era agregar tarea, estoy confundido con. Aquí es tarea y aquí es obtener tarea. Entonces pegamos abajo y además de obtener tarea vamos a tener el de actualizar tarea. Actualizar tarea y además de la actualizar tarea vamos a tener el otro que sería eliminar tarea. Eliminar tarea. Eso básicamente serían los 4 procesos que debería de ejecutar nuestro controlador. Ahorita solamente estoy definiendo las tareas que voy a ejecutar. Pues en la parte de abajo tengo que poner de nuevo un export y exportar todos esos elementos. Voy a exportar agregar tarea, voy a exportar obtener tarea, voy a exportar actualizar tarea y voy a exportar eliminar tarea. ¿Okay? Ahí ya tenemos todos estos elementos agregados justamente a la parte de nuestro controlador. Ahora, estos mismos elementos los debemos de agregar posteriormente en la parte de las rutas. Se recuerdan que tenemos que crear, en nuestro caso, el proceso de ruteo. Entonces, vamos a irnos a la sección o a la carpeta que se llama routers. Y en esta vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar tarea routes.js. ¿Qué es lo que va a tener ese tarea routes.js? Pues lo primero que vamos a hacer es importar Express. Ahí ya tenemos Express. Y luego de eso, pues importamos también los respectivos elementos que teníamos al otro lado. Si vamos a el controlador que teníamos hace un momento, le puse tarea controller. Entonces voy a copiar todo esto de acá y lo voy a pegar aquí. Son todos los elementos que voy a importar del controlador. From, y pues aquí debo de colocar la ruta. En este caso la ruta está dentro de controladores y dentro de controladores está tarea controller.js. No deben de olvidar agregarle JS al final porque si no nos puede generar algún inconveniente. También debemos de importar el checkout porque si se recuerda pues vamos a hacer validaciones, o sea todo lo que
lo que vayamos a crear ahorita para las tareas deben de estar validadas. Yo no puedo hacer ningún proceso si no obtengo un token válido. Entonces ya que tenemos esta parte, pues empezamos a crear, así como lo hemos visto en clases anteriores, creamos nuestro router, le ponemos igual a express.router. Le ponemos express.router. Con eso creamos nuestro router y ahora empezamos a crear las respectivas los respectivos elementos o las respectivas entradas. Se supone que ahora en la API lo que vamos a hacer es ponerle API diagonal tareas y luego cada uno de los procesos que vayamos a ejecutar. Entonces, por ejemplo, cuando venga a través del post, le vamos a decir que básicamente va a ser el proceso para agregar tarea. Entonces, va a pasar primero por el checkout y después va a mandar a llamar agregar tarea. Eso es en el caso cuando venga por el post. Cuando venga por los otros métodos, si se recuerdan, aprendimos en las clases anteriores que yo puedo utilizar un método que se llama route, donde yo puedo agrupar rutas. Yo le puedo decir, por ejemplo, que voy a colocarlo abajo para que sea más ordenadito. Yo le puedo decir que la ruta que voy a comparar es la que sea diagonal 2.id. Ahí voy a enviar el ID de la tarea. Entonces, cuando esa misma ruta venga por el método get, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mandar siempre el checkout y luego vamos a mandar a obtener una tarea. Cuando venga por el método put, significa de que esa misma función la vamos a utilizar para guardar, por lo tanto voy a mandar a llamar el que dice actualizar tarea. Y cuando venga por el delete, igual lo que vamos a hacer es ponerle el checkout y sería eliminar tarea. Con eso pues ya tenemos listos todos los elementos con los cuales vamos a trabajar. Y luego pues simple y sencillamente exportamos. Le ponemos export default y en este caso sería router. Con eso ya tenemos listo la parte de las rutas de la parte de la tarea. Ya creamos el modelo, creamos el controlador, ya creamos las rutas. Ahora nos haría falta nada más modificar la parte del index para importar esa ruta. Entonces nos vamos a la parte del index y en la parte del index lo que haríamos acá sería ponerle otra vez un import. Sería para nuestro caso lo que importaríamos sería tareas router from, abrimos comillas, le ponemos punto, diagonal viene de routers, diagonal viene de tareas routers, .js. Con eso ya tenemos listas y importadas nuestras tareas. De ahí solamente aquí abajo donde tenemos las rutas, pues la agregamos. Le ponemos que ahora cuando recibamos desde la API, recibamos un API diagonal rutas, o tareas, perdón. Lo que vamos a hacer es mandar a llamar nuestro ruteador, que sería tareas router, que es el que se va a encargar de controlar. Con esto ya tenemos listo toda la parte del proceso. Digamos, en el index ya se importan las tareas, se manda a llamar al controlador, voy a guardar esto, se manda a llamar al controlador, se manda a llamar a las rutas reciben esos elementos, él manda a llamar al controlador y el controlador se encarga de mandar a llamar a cada tarea dependiendo del proceso que hayamos mandado a ejecutar, si es un get, un put o un delete. Y en el controlador pues vamos a hacer cada respectivo proceso que corresponda. Entonces nos vamos a ir a tarea controlador para empezar a trabajar con cada uno de ellos. El primero que vamos a hacer es el de agregar tarea. En este caso, en el de agregar tarea, ahí básicamente lo que vamos a hacer es agregar la información que necesitamos dependiendo de cómo lo hayamos definido en la parte del
en la parte de modelo. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente lo siguiente. Yo aquí ya tengo preparado uno que se llama agregar tarea. La tarea, el JSON va a estar definido de acuerdo al modelo. ¿Qué es lo que necesita el modelo? Necesito enviar el nombre, la descripción, el estado, la fecha de entrega, la prioridad y el proyecto. ¿Ok? Ahora, como es un proyecto que yo voy a enviar desde esa parte de acá, vean, aquí tengo un ID de proyecto, aquí lo voy a obtener, vamos a trabajar con uno de los que tenemos en todos los proyectos. Voy a mandar a llamarlos todos. Digamos que el primero que tenemos acá, que es el sistema de control de notas, voy a extraer el código del proyecto y ese código de proyecto se lo voy a agregar a agregar tarea. Este agregar tarea es el método post, lleva un JSON, lleva un body, perdón, lleva un token y en el body lleva un JSON y aquí yo le voy a colocar en ese caso el código del proyecto con el cual vamos a trabajar. Esta es la estructura de lo que yo debo de enviar a través de la petición. Así se debe de ir. Entonces, lo interesante de esto es que aquí va el código del proyecto. Ahora, yo no puedo agregar tareas a un proyecto del cual no soy propietario. ¿Okay? Eso lo tenemos que considerar. Entonces, con eso en mente, vayamos y hagamos la primera validación. ¿Se recuerdan que en el request.body ahí van a venir todas esas propiedades de nombre, descripción, ahí va a venir punto nombre, ahí probablemente venga punto descripción y así todos los campos que mandamos del otro lado. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es solamente sustraer el proyecto. Para sustraer el proyecto yo les he enseñado que una manera práctica de hacerlo es utilizando esta parte que es un operador para destruir objetos. Y le digo que voy a sustraer justamente esa propiedad de el body. Entonces aquí básicamente solo estoy sustrayendo esta propiedad, proyecto, que es el ID que yo necesito encontrar. Ahora que ya hemos hecho ese proceso de sustraerlo, pues lo que vamos a hacer es verificar si existe. Entonces voy a crear una variable que se va a llamar existe proyecto. ¿Okay? Le vamos a poner ese nombre y le vamos a poner un await, como vamos a ir a consultar, o si vamos a ir a consultar a la base de datos. Y aquí voy a necesitar, en este caso, el modelo de proyecto. Entonces le puedo poner proyecto.find by ID. Este no lo hemos importado, por eso no me está colocando este proceso. Vamos a ponerlo arriba, import proyecto y el modelo. Hay que asegurarse que al final lleve JS. Entonces ahora sí, await proyecto.find by ID, que es el que yo necesito buscar, y le envío la variable proyecto, que es justamente la que tenemos en la parte de arriba, es esta. ¿Esto qué me va a devolver? Si hay un proyecto ya con ese nombre, con ese ID, entonces existe proyecto, ya me lo va a devolver, ya voy a tener ese valor. Ahora, si yo envío un proyecto no existente, entonces esta variable va a tener nulo. Entonces la primera comprobación va a ser esa, verificar si el proyecto existe. Entonces le voy a poner existe proyecto. Si existe un proyecto, si no existe un proyecto, entonces voy a devolver con el response. Estas son iguales a las validaciones que hicimos hace un momento. Con el status 404, que pues no he encontrado. Y un JSON que diga el proyecto no existe. Eso es lo que va a aparecer, el proyecto no existe. Eso es en el caso que el proyecto que nosotros estamos mandando a llamar, pues justamente sea un código de proyecto que no existe. Siguiente validación. Aquí voy a poner un comentario para que veamos. Validamos si el proyecto existe. Ahora, el siguiente validación. Validamos si el proyecto es propiedad del usuario autenticado. Okay, ¿cómo vamos a hacer ese proyecto? Pues aquí, si ya devolvimos un proyecto, pues internamente tenga almacenado el creador. Si se recuerdan, él me va a devolver quién fue el creador.
Entonces puedo hacer el mismo proceso de compararlo justamente con el creador que se encuentra autenticado. Entonces puedo colocar acá de nuevo otra comparación y decirle si la variable que acabamos de crear arriba, que se llama existe proyecto, en el campo creador, y este lo convertimos a string para poderlo comparar. Si esa es diferente a nuestro request.usuario.id-id.toString, si esta condición es correcta, significa de que yo no soy propietario de ese proyecto. O sea, la persona que está intentando hacer el cambio no es propietario. Entonces vamos a poner de nuevo un código como este. Vamos a pegar acá. Y aquí le vamos a decir el proyecto. Le vamos a poner no tiene permisos para agregar tareas. ¿Okay? Ese es el valor que le vamos a devolver al usuario. Creo que ese código es 401 si no me equivoco, cuando no tenemos una autorización. Bien, ahora que ya validamos que la tarea, en el caso del proyecto, la tarea ya se creó automáticamente, lo que tenemos que hacer es guardarla. Entonces vamos a poner un try catch y le vamos a poner un console.log error. Y para guardarlo, pues si se recuerdan, pues anteriormente lo que hacíamos era utilizar el save. Vamos a ver otra manera de poder almacenarlo, porque si se dan cuenta aquí, la tarea almacenada, o este es un proyecto, yo voy a almacenar una tarea. Entonces lo que voy a hacer es crear una variable que se va a llamar tarea almacenada. Almacenada va a ser igual y siempre ponemos un await porque vamos a mandar a ejecutar ese proceso. Y aquí pues necesitamos importar, eso no lo he puesto arriba, tengo que importar también ese modelo, importar tarea del modelo. Entonces lo que vamos a hacer en este await es ponerle tarea, que es el modelo, punto, y este tiene un método que se llama create. Para no crear todo un objeto, solamente le puedo poner create y pues le mando el request.body, que ese request.body, si se recuerda, va a tener toda esta información. Entonces con eso ya está creada la tarea. Si lo guardo, aquí lo que nos faltaría devolver nada más sería esa tarea almacenada. Entonces le ponemos response.json y le ponemos tarea almacenada. Y listo. Este es el código solamente para almacenar tarea. Vean que a diferencia de como lo hicimos con proyectos, es que aquí validamos si yo, por ejemplo, el proyecto que voy a insertar es válido, si soy propietario. Por eso lo hacemos de esa manera. Entonces voy a guardar. Y ahora vamos a ejecutar esta parte. Ya lo he puesto en el post, API tareas, un JSON, el token. Lo enviamos. Tengo que cambiarle la IP. Aquí le he puesto un IP, debería de ser localhost. Lo enviamos de nuevo y vean, la tarea ya fue creada. Ya tiene un nombre que se llama recopilar información, una descripción, una fecha, la prioridad. Yo le puse aquí que era prioridad alta. El proyecto, ya le almacené el código del proyecto que yo le indiqué. Y este es el ID de la tarea ya creado, que es el índice automático que le crea de manera directa la aplicación. Entonces con esto ya está creada esa tarea. Ya tenemos este proceso. Siguiente proceso es obtener una tarea específica, obtener los datos de una tarea específica. El proceso siempre debería de ser casi el mismo. Vamos a poner un const. Se recuerda que para obtener tarea, el proceso es que yo envío, si vamos a revisar a los routers, yo envío el ID para obtener tarea y por el método get. Entonces voy a recuperar siempre el ID como lo hicimos con los proyectos. Básicamente la lógica es la misma. En request.params
¿Okay? Ahí estamos recuperando en ese caso el ID de la tarea que yo quiero recuperar. Y ahora pues lo único que hacemos es ponerle un const y colocarle tarea igual, aquí la voy a recuperar y sería tarea del modelo punto find by id, y pues le vamos a enviar justamente el ID. Ahora, aquí es interesante porque yo puedo enviar desde la parte de obtener tareas, puedo enviar el código de la tarea que a mí se me ocurra. Puedo empezar a hacer pruebas y probablemente ahí obtenga tareas de proyectos de los cuales no soy propietario. Entonces tengo que hacer un proceso de validación para saber quién es el propietario. Si yo soy propietario, yo como usuario validado soy propietario de la tarea que intento recuperar. El problema es que si se recuerdan, en el modelo nosotros no hemos considerado el propietario, el usuario propietario de la tarea. Solo hemos considerado el proyecto propietario, el proyecto al que pertenece. Entonces aquí podríamos, sin ningún problema, podríamos hacer el proceso para ir al proyecto, buscar un proyecto, como aquí ya tengo almacenado en tarea, tengo una propiedad que se llama proyecto, o sea, ahí voy a tener el ID del proyecto, puedo ir a recuperar ese documento al proyecto, y cuando recupere ese documento, pues tendría en ese caso la tarea, o sea, podría hacer esto, podría poner proyecto igual await y ponerle proyecto punto find by id, y aquí le pondría en este caso la tarea punto proyecto, que es el valor que yo quiero recuperar. Entonces con eso recuperamos justamente el proyecto, y aquí ya podría hacer el proceso de comparación, de evaluar en el proyecto punto creador punto toString, como lo habíamos hecho antes. Pero se imaginan, pues aquí estoy haciendo dos consultas a la base de datos de manera simultánea. Si se recuerdan, cuando estábamos utilizando en MongoDB el operador que se llamaba lookup, ahí nosotros podíamos ir a extraer información de otra colección que estuviese relacionada a través de un ID. Entonces, ese mismo proceso aquí lo podemos utilizar haciendo uso de un método adicional que proporciona Mongose, que se llama populate. Ese populate lo que hace justamente es eso, populate. Lo que hace es justamente ir a buscar una relación que tenemos con nuestra tabla o nuestra colección. Entonces aquí lo que le voy a colocar entre comillas es el nombre del campo que me permite hacer el proceso de validación. ¿Cómo se llama el campo? Se llama proyecto. ¿De dónde saqué ese proyecto? Si nos vamos al modelo, aquí tengo el proyecto. Y aquí le estoy diciendo que este hace referencia a esta colección. Entonces va a ir a buscar a la colección proyectos y lo va a relacionar con el ID para ese valor que tenemos almacenado. Entonces esto nos debería devolver justamente la tarea, incluyendo el proyecto. Solamente para verlo, vamos a ponerle aquí un response punto y vamos a devolver justamente la tarea. Entonces le vamos a poner punto .json y vamos a devolver la tarea, para que vean qué es lo que devuelve, sin hacer ninguna comparación. Solo necesito saber la información del proyecto. Si lo guardo, yo aquí, bueno, vamos a copiar esta tarea. Ya tengo uno que dice obtener una tarea. Aquí le voy a poner el ID. Vean, el proceso siempre es el get, la autenticación y le envío el ID. Con esto le damos send y vean lo que me va a devolver justamente en la parte de abajo. Aquí ya tiene, voy a cambiar el IP. Si lo doy a enviar, vean lo que voy a obtener. Aquí tengo el ID de la tarea, que era recopilar información, realizar cita con el cliente, recopilar datos, toda la información, pero tengo un campo que se llama proyecto, en el cual ya me devuelve quién es, cómo se llama el nombre del proyecto, y lo más interesante, quién es el creador. Entonces, con esto yo ya puedo validar si esa tarea le pertenece a un proyecto del cual yo soy propietario. Entonces, regresemos hacia acá y hagamos ese proceso de validación. Vamos a poner aquí los comentarios. Validamos si soy propietario de la tarea.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese proceso de validación? Bueno, antes que nada, pues tenemos que verificar si la tarea existe. Entonces aquí vamos a poner validamos si la tarea existe. Porque se puede hacer que mandemos un código de una tarea que no existe. Entonces, eso ya sabemos que es el mismo proceso. Hacemos una negación del valor nulo que devuelve. Y si en el caso eso es correcto, entonces devolvemos un response.status 404.json y un mensaje que diga tarea no encontrada. Ese es en el caso de que la tarea no exista. En el caso de validarlo, vamos a irnos ahora al proceso de validación. Vamos a hacer lo mismo. Abrimos paréntesis, se llama tarea punto. Este tiene, si revisamos, tiene un campo que se llama proyecto. Entonces le ponemos punto proyecto punto y ahí este tiene un campo que se llama creador punto toString, porque es un object ID, hay que transformarlo. Si ese es diferente a nuestro request, ese sí es el mismo valor, request.usuario.id.toString. Si es diferente, significa de que yo no soy propietario. Entonces le voy a poner aquí que me devuelva un mensaje de error que diga acción no válida. Solo le voy a poner acción no válida. ¿Okay? Eso debería de hacer el proceso de comparar si la tarea no existe. Entonces ya tenemos dos cosas. Una es si la tarea no encuentra y la otra es si la tarea no me pertenece. Si se dieron cuenta, lo que hicimos fue utilizar un nuevo elemento que es el populate para relacionar datos entre proyectos y tareas. Como en tareas tengo almacenado el campo proyecto que me representa el ID, con ese ID yo puedo ir a buscar en la colección que se llama proyectos quién es el propietario. Esa es la idea. Con eso ya debería funcionar. O sea, ahora si lo mando a ejecutar me funciona sin ningún problema. Aquí yo podría hacer pruebas con otro usuario. Tendríamos que crear un token con un usuario diferente y ver si me devuelve la información. Déjenme ver si tengo... ahorita tenemos este. Creo que se llama José.Pérez, solamente para probar. José... José.Pérez, o sea, no existe, no me acuerdo cuáles eran los nombres de los usuarios. Vamos a consultar. Tenemos a Juan Pérez. Juan Pérez se llamaba. Juan Pérez. Entonces ponemos Juan Pérez. Y a este Juan Pérez, aquí tenemos un token. Este token lo mandamos a la opción de, estábamos probando obtener una tarea. Y lo mando a ejecutar. Y ahí me dice acción no válida. Porque estoy intentando ejecutar o traer una tarea de un usuario que no existe. Entonces con eso ya realizamos todo el proceso de validación dentro de la parte de, del token. Bien, vámonos ahora al proceso de actualizar tarea. Para actualizar tarea, básicamente el proceso debería de ser el mismo, o sea, deberían de ser las mismas validaciones. Entonces voy a copiar las validaciones que tenemos arriba.
que lo más difícil era hacer el proceso de validaciones, ahora solo lo voy a validar. Aquí le ponemos siempre que vamos a enviar un ID, vamos a ir a buscar el proyecto, lo vamos a relacionar con la tabla proyecto, bueno, la tarea, y lo vamos a relacionar con la tabla proyectos. Verificamos si la tarea existe, y si no existe mandamos el error, mandamos el proceso de validación y luego después de eso empezamos a modificarlo. Le ponemos tarea.nombre, va a ser igual así como lo hicimos en la anterior. Aquí yo tengo ya uno especificado, se llama editar tarea. Vamos a hacerlo siempre con esta tarea que tenemos acá. Editar tarea, aquí le voy a poner el ID. Aquí nada más le colocamos la información que le voy a enviar. Vean que le voy a poner el nombre, la descripción y la prioridad. Entonces el nombre va a ser igual a request.body.nombre. Y si esto valor no viene, entonces que le ponga tarea.nombre. Esto lo vamos a tener 4 veces. Y acá en lugar de nombre vamos a trabajar con la descripción. La descripción. Y luego en la parte de abajo vamos a trabajar con la prioridad. Y en la parte de abajo trabajaríamos ahora con la fecha de entrega. Ahí tenemos la fecha de entrega. Entonces ya con esto, pues lo único que nos faltaría sería ponerle el famoso try catch, donde ponemos el console.log y le vamos a poner error. Y acá pues pondríamos siempre el proceso de tarea almacenada igual a await y le ponemos tarea.save. Esto me almacena la nueva tarea almacenada y después solo le pongo response.json y que me devuelva esa tarea almacenada. Y con eso ya tenemos listo el proceso de actualización. Si voy a revisar esta parte, para esa tarea le voy a poner recopilar información y le vamos a poner realizar una cita con el cliente y recopilar datos, prioridad baja. Si lo actualizo, perdón, la IP. Si lo actualizo, localhost, no dio error. Déjenme ver si no dio error. Sí, no dio error. Vamos a ver dónde está el error. La línea 57. Request está mal escrito. Probemos ahora. Bueno, espera que levante el servicio. Ya está. Probamos. Y ahí ya se almacenó. Ya se le cambiaron los datos automáticamente y pues ya tenemos lista esta tarea modificada. El siguiente paso ahora es trabajar con la parte de tarea eliminada o eliminar tareas. En este eliminar tareas, pues también haríamos el mismo proceso de validación. O sea, yo no puedo eliminar tareas de proyectos que no son mi responsabilidad. Entonces voy a copiar toda esta parte de la validación y la vamos a pegar aquí en la parte inferior. Siempre hacemos el mismo proceso, verificamos si soy el propietario, si no existe, y cuando ya hemos hecho ese proceso, que ya verificamos que realmente no existe, entonces ponemos el try el error y en esta parte de acá pues nada más ponemos el await, así como lo vimos en proyectos, le ponemos tarea.delete1, o la eliminamos y devolvemos con un JSON tarea eliminada.
tarea eliminado. Y listo, con eso ya hemos colocado el proceso de eliminación de una tarea. Esto, pues, como ya lo probamos anteriormente con los otros procesos, no debería de darnos ningún inconveniente. Lo que quiero que vean es que, si se dan cuenta, en todos los procesos que hemos puesto acá, no he puesto una función que me permita obtener todas las tareas. Y es que realmente no tiene sentido listar todas las tareas, bueno, por el momento, según la aplicación que nosotros vamos a crear, ya al momento de estar trabajando, probablemente sí tenga sentido en algún punto devolver todas las tareas, pero habría que como irlas mezclando. Pero en este caso no tiene sentido devolver todas las tareas, pues porque básicamente no voy a saber a qué proyecto pertenecen en sí. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a crear o vamos a realizar un pequeño cambio dentro de la parte del controlador, en el proyecto controlador. Si se recuerdan, aquí tenemos una opción que dice obtener proyecto. En esta parte de obtener proyecto vamos a hacer que nos devuelva junto con el proyecto, nos devuelva también las tareas con las cuales se encuentran asociadas. Y así, en alguna medida, cuando mandemos a obtener el proyecto, podamos listar de una sola vez la parte de esas tareas. ¿Cómo vamos a hacer ese proceso? Bueno, ya es que estamos acá, después de haber validado todas las partes de los procesos, vamos a poner aquí obtener las tareas del proyecto. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un elemento que se va a llamar tareas. En ese caso, como vamos a obtener tareas, tengo que importar esto. Vean, aquí no me va a dar datos porque no lo he importado. Debo importar tarea. Ahí está listo, ya he importado tarea. Entonces ahora lo que tengo que hacer es decirle que me devuelva de tarea con el comando find, me devuelva todas las tareas. Aquí yo les enseñé la vez pasada que podríamos utilizar este método para poder colocar, en este caso, la comparación. En tareas tengo, pues, justamente el proyecto de esta manera, pero puedo también utilizar otra forma. Quiero mostrarles otra manera. Yo puedo utilizar de Mongoose un método que se llama where, donde yo establezco, en este caso, el campo que voy a filtrar. El campo se llama proyecto dentro de tarea. Y ahí puedo utilizar después un equals para decirle a qué va a ser igual el valor que coloquemos dentro de ese proyecto. Va a ser igual a proyecto, que es la variable que tenemos arriba, punto guión bajo id. Como en esta parte de arriba obtenemos el proyecto, entonces lo que hago es buscar con el find todas las tareas en donde el campo que nosotros definimos como el campo que relaciona todas las tareas en donde el campo proyecto sea igual al proyecto ID que tenemos arriba. Entonces, como resultado, aquí voy a tener en el find, voy a tener toda una lista de tareas en esta parte de acá. Ahora, ¿cómo hago para devolverlas? La manera más práctica de devolverlas es haciendo este proceso. Yo, en lugar de poner un JSON, puedo abrir esta parte de acá, ponerle proyecto, coma, y luego tareas. Entonces voy a devolver en un lado la información del proyecto y en otro vector voy a devolver las tareas para ese proyecto. Veamos cómo se ve. Voy a ejecutar el obtener una tarea que teníamos un proyecto, perdón, get project. Ya lo habíamos eliminado. Vamos a devolver todos los proyectos. Era este, sistema de control de notas. Voy a copiar este. Y ahora nos vamos a venir a devolver un proyecto. En esta parte de acá, le damos find. Y vean, aquí está proyecto, esta es la información. Y tareas, aquí están las tareas para ese proyecto. Entonces ya tengo relacionado tareas con proyectos. Entonces en un solo lado, si aquí son 5 tareas, vean que aquí es un vector. Entonces, si son 5 tareas, me van a aparecer los 5 elementos listados hacia la parte inferior. Con esto ya tenemos lista todos los elementos básicos que tiene nuestra API. Ya podemos empezar a trabajar con la información que corresponda, en este caso, al proceso de la API. ¿Qué nos hace falta?
adicional a la API, ya empezar a crear la parte visual, empezar a crear lo que nosotros le conocemos como el frontend o la aplicación que va a consumir esta API. Yo les decía que yo no le puedo enviar esta información que tenemos aquí en Postman a un usuario final y decirle, mire, para que usted pueda manipular toda nuestra información, aquí están todos estos elementos y explicarle, pues básicamente no lo va a usar. El usuario necesita tener algo visual, algo más bonito, que es justamente en lo que vamos a trabajar. Básicamente es crear la parte visual. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a venir a la parte de la consola y en la parte de la consola vamos a crear una carpeta que se va a llamar frontend. Vamos a hacer esto más grande para que lo puedan ver, que se va a llamar frontend proyectos. Así es, se va a llamar frontend proyectos y vamos a entrar a esa carpeta por el momento va a estar vacía. ¿Okay? Si la listamos, en este caso van a notar que se encuentra vacía. Para no abrir otra ventana de Visual Code, porque eso en alguna medida afecta a mi computadora, lo que voy a hacer es colocar ese proyecto en esta parte de acá. Voy a quitar todos estos archivos, por el momento ya no los vamos a usar. Voy a cerrar todos los archivos que tenemos abiertos de la parte de la API ya la terminamos, para que podamos empezar a trabajar ahora con la parte del proyecto. Entonces, para agregar otra carpeta en esta parte de acá, nos vamos al menú archivo. Por aquí hay una opción que dice agregar folder al espacio de trabajo y buscamos justamente esa carpeta, le damos a agregar y ya van a notar que aquí tenemos frontend proyectos. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Pues crear un archivo index.html. Este archivo index.html va a tener para nuestro caso HTML5 y aquí lo que vamos a hacer es crear nuestro diseño, para el caso crear un login. Ahora, para la parte de login, yo siempre les he mencionado que podemos utilizar en este caso algunos elementos o algunos frameworks ya creados. El más común que suele utilizarse en estos casos se llama Bootstrap. Entonces lo que vamos a hacer es irnos al navegador y poner en la URL Bootstrap 5 y cuando entremos acá vamos a encontrar por aquí los elementos que nos permiten trabajar con ese Bootstrap. Por ejemplo, estos son, es un framework que tiene ya, por ejemplo, algunos elementos CSS estilizados. Ya yo no tengo que preocuparme tanto por los colores, la ubicación de los elementos en el HTML, sino que él ya los tiene ubicados. Entonces probablemente solo tenga que hacer algunos arreglos. Para poderlo utilizar hay dos maneras. Una es descargando los archivos fuentes y la otra es haciendo un vínculo a los archivos públicos del framework. Entonces voy a linkear estos. Copio este primero que es el CSS y lo pegamos antes del título. Ahí pegamos el CSS. Y el otro que sería el JavaScript, lo buscamos acá. Este es el JavaScript. Este lo pegamos antes del body. Esto es importante tomarlo en cuenta. Los JavaScript por lo general se colocan al final con el objeto de que se carguen después de que el documento haya sido dibujado por completo. Entonces esa es la idea principal. Ya que tengo puesto estos elementos del CSS de Bootstrap, el siguiente paso es buscar algún diseño. Yo puedo empezar a crear mi propio diseño, pero para no complicarnos tanto, pues vamos a ir a poner siempre Bootstrap. Vamos a poner Bootstrap 5 en el navegador. Bootstrap 5 login. Si ustedes le ponen Bootstrap 5 login, aquí les va a dar unos diseños ya listos solamente para que nosotros los vayamos a incorporar. Vamos a usar este que tenemos acá, es justamente este diseño. Este diseño, si se dan cuenta, tiene en esta parte de acá un botoncito que dice Show Code. Yo puedo copiar el código, tiene dos cosas, tiene el CSS y tiene el HTML. Entonces yo voy a copiar, en ese caso, el HTML primero. Copiamos este código y lo pegamos justamente abajo del body.
Ahí nada más lo que vamos a hacer es darle un poquito de, moverlo un poquito a la derecha porque no aparece correctamente identado. Entonces vamos a correr para que quede pegadito y listo. Ahora, si lo corro así nada más, pues no me va a funcionar muy bien, porque si se dan cuenta tiene un CSS. Entonces vamos a copiar este CSS, lo copiamos, nos venimos hacia esta parte de acá y voy a crear en mi proyecto una carpeta que se va a llamar CSS. Dentro de esa carpeta voy a crear uno que se va a llamar login.css y en este login voy a colocar el código que acabamos de traernos de esta parte de acá. Lo copio y lo pego aquí. Ahora, este login lo tengo que mandar a llamar del index. Para mandarlo a llamar, aquí en Visual Code solo le ponemos link CSS y aquí pues ya me coloca todo el código que yo debo de agregar. Pues lo único que tengo que hacer es ponerle punto CSS y login. Y ahí ya está referenciado justamente el index con el cual estamos trabajando. ¿Cómo se vería este index ya puesto en nuestro navegador? Pues si abro una nueva pestañita y abro el archivo, es este que tenemos acá, así se vería. Entonces, si se dan cuenta, sin ningún esfuerzo, pues ya creamos justamente la parte de login. Ahora, lo que tenemos que hacer tal vez es empezar a modificarlo. Aquí todo está en inglés, pues tendríamos que empezar a colocarle los nombres en español para que se vea un poquito más bonito, pero eso ya es cuestión de HTML que ustedes ya han visto durante el proceso de la clase. Pues básicamente sería modificar todo el estilo que tenemos para este CSS. Aquí están los textos, aquí dice sign out, login, etc. Tendríamos que empezar a modificar esa parte. Pero en nuestro caso, le vamos a hacer algunas modificaciones justamente para poder trabajar con nuestra aplicación. Lo primero que vamos a hacer es que en esta parte donde dice el form, a este form le vamos a poner un ID. Ese ID se va a llamar form login. Ese es el nombre que le vamos a colocar. Luego en la parte de abajo, por aquí tenemos los cuadros de texto. El correo está correcto, dice tipo email, solo que el ID le vamos a poner username. Aquí le agregamos username y este mismo username debemos de colocarlo en esta parte de acá. Username. Luego en la parte del password, el password está correcto, solamente le vamos a cambiar el ID, le vamos a poner password. Ya van a ver por qué lo vamos a utilizar así. Ese ID es una propiedad que se le colocan a las etiquetas HTML para agregarles un identificador único dentro del navegador. O sea, a través de él nosotros podemos diferenciar cómo funciona, cómo podemos direccionar, digamos, cada elemento dentro de nuestro navegador. Eso es lo que hace la etiqueta ID. Y luego por acá teníamos el botón, el password. Este es un Remember Me. Y por aquí se encuentra un botón que dice Login. Este botón no sería de tipo button, sino que sería de tipo Submit. Para que al darle clic a ese botón, pues se envíe la información. Con esto tendríamos personalizado ya nuestro sitio. Cambiarle los nombres en español, pues eso ya les queda a ustedes de tarea para que lo puedan trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a consumir la API. Entonces, para consumir la API, necesitamos crear un archivo .js. O sea, básicamente va a ser JavaScript el que vamos a utilizar para poder consumir la API. Para hacer ese proceso, voy a crear en esta parte de acá otra carpeta. Se va a llamar JS. Ahí voy a colocar todos los archivos y dentro de esa voy a poner un login.js. Este login.js, para mandarlo a llamar, pues aquí después de Bootstrap puedo colocar script src y aquí ya le puedo poner, se llamaba js, diagonal login.js. Con eso mandamos a llamar el archivo para que se ejecute justamente cuando estemos trabajando con nuestra aplicación. ¿Qué es lo que va a tener este login.js? Normalmente lo hacemos así en orden. Primero yo lo que hago es definir lo que se le conocen como variables. Luego defino lo que se le conocen como eventos. Y luego defino lo que son funciones. Esto es puro JavaScript.
Entonces las variables que voy a usar en ese momento, una de ellas es la variable que me va a permitir tener acceso justamente a mi formulario, que es este que tenemos acá. Entonces lo que voy a hacer es poner un const y poner form login. Para eso existe un objeto que se llama document. Con el objeto document en JavaScript puedo tener acceso a todos los elementos del navegador, y a este tiene un método que se llama query selector. Este query selector yo puedo llamar a esos elementos con las mismas propiedades con las que se utiliza en el CSS. Por ejemplo, en el caso de login, yo le puse la propiedad ID. Cuando es la propiedad ID, yo nada más le pongo el numeral y luego el nombre que le colocamos en el ID. Si por ejemplo quisiera hacer referencia a una clase, como en este caso class y este deflex, entonces yo aquí tendría que poner en lugar de numeral, tendría que poner punto. Y ahí me devolvería todos los elementos que tengan esa clase. Con esto estamos referenciando a esta variable que tenemos acá, estamos referenciando ese elemento dentro del navegador. Con eso me va a permitir manipularlo, o sea, ya puedo manipular completamente el formulario desde la parte de JavaScript. Necesito recuperar el username, entonces hacemos lo mismo, document.querySelector, y aquí sería siempre numeral username. ¿Por qué le pongo numeral? Porque si se recuerdan también a los inputs, que era donde íbamos a digitar los valores, le agregamos aquí el ID, que sería en este caso username. Entonces le pongo username. Y me falta ahora la parte del password. En esta parte del password ya recuperamos esos valores. Ahora los eventos. Al formulario yo le voy a configurar un evento, eso se hace con el add event listener. En ese evento, el evento que voy a configurar es el evento submit. Es el evento que sucede cuando el formulario envía los datos a un servidor. Yo en ese evento voy a configurar una función personalizada que se va a llamar login. ¿Okay? Entonces al momento que yo presiono el botón de submit, o el botón en este caso login, lo que va a hacer es mandar a ejecutar esta función que se llama login. Ahí yo puedo controlar lo que voy a hacer. Mando a definir esa función que se llama login, solo que aquí esta recibe un parámetro que se llama event. Ese event recibe como objeto el formulario. Entonces yo puedo prevenir que el evento submit suceda. En otras palabras, lo que estoy haciendo es cambiando el comportamiento que tiene el formulario. En lugar de que se envíen los datos al servidor, con el prevent default se cancela, ya no envía información. ¿Para qué me sirve eso? Porque ahora yo desde acá puedo personalizar cómo es que se van a ejecutar esas tareas, cómo es que yo voy a ejecutar esos procesos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es básicamente realizar el proceso de validación, o sea, mandar el usuario y la contraseña para el otro lado y ver si realmente existe. Pero bueno, si empezamos a crear todo el código aquí sería un poco más complicado. Como ya lo tenemos en Postman, si se recuerdan, por aquí tengo autenticar usuario. Yo lo que puedo hacer acá es utilizar de la parte de Postman, en esta pestañita hay un signo de mayor diagonal menor, o perdón, menor diagonal mayor. Ahí puedo yo obtener códigos en JavaScript, en Go, en PHP o en cualquier otro lenguaje de cómo utilizar esta API que acabamos de crear, cómo consumir esa API. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a copiar justamente este código. Copiamos. Nos venimos hacia acá y lo pegamos en esta sección. Lo que único que hacemos es darle un poquito más de espacio. Y para tenerlo con código más moderno, código de JavaScript, vamos a cambiar esas var por cons. Eso ya es definiciones con JavaScript moderno. Entonces, si se dan cuenta, lo que acá básicamente está haciendo es creando una variable que se va a llamar myHeaders, que sería encabezado de un objeto que se llama headers. De ahí lo está instanciando. A este le agrega el formato en el que vamos a enviar los datos, que sería en formato JSON. Y luego le agrega el formato de el texto, cómo se va a enviar, que esto es justamente el mismo formato que tenemos colocado acá dentro del body. ¿Cómo lo vamos a enviar? Email, dos puntos y el correo electrónico.
para nosotros sería username, que sería el objeto que definimos arriba, este username, punto value. Ese value, ¿qué significa? Me va a tomar el valor del cuadro de texto que tenemos acá. O sea, este valor, ese es el que va a tomar el que he escrito. Y el password haría lo mismo, sería password.value. Con eso ya tenemos especificado lo que debería de enviar. Ahora en esta parte de abajo, aquí tendríamos que colocar para nuestro caso la IP de nuestra máquina. Aquí he puesto localhost, pero debe ser http pleca. ¿Cómo hago para obtener la IP? En mi máquina local, pues yo le pongo ifconfig. Y por ejemplo mi IP en esta máquina es la 192.168.0.8. Pues le pongo 192.168.0.8. Noten que no estoy colocando la IP de mi máquina virtual, sino la IP de mi máquina anfitriona, porque básicamente lo que vamos a hacer es realizar una petición a la API. La API va a ir a conectarse a MongoDB, que lo tenemos en el servidor. Cuando este le devuelve la consulta, la API va a obtener los resultados y la API me va a devolver la información para esta aplicación que estamos haciendo acá. Entonces, por eso es importante. Esta devuelve un valor de tipo texto. ¿Okay? Lo voy a dejar por el momento así para que lo podamos analizar. Vamos a ver qué pasa. Lo vamos a guardar y ahora nos venimos a la parte del navegador. Vamos a probar. Para poder ver qué es lo que sucede, si se dan cuenta que he puesto que imprima datos en la consola. Para poder ver la consola, si ustedes le dan clic derecho y le dan inspeccionar, por aquí les va a aparecer una consola. Esto normalmente se le conoce como consola, en la consola del programador. Si van a la sección que dice console, ahí pueden estar verificando lo que está sucediendo. En nuestro caso, pues vamos a ver qué sucede cuando yo le mando un correo electrónico. Voy a poner wilfredo.chacon@católica.edu.sb. Le voy a poner una contraseña incorrecta, 1, 2, 3 nada más. Y le damos login. Y debería de... perdón, tenemos que recargar esto. Porque pues tenemos un JavaScript generado. Entonces no lo recargué. Vamos a recargar. Ponemos lo mismo, wilfredo.chacon, que era uno de los que teníamos agregado. Y la contraseña 1, 2, 3. Ya recargado. Vean que aquí nos da un error y en rojo. Dice que el origen es nulo y que no tenemos acceso porque aquí hay un error que normalmente se le conocen como CORS. Lo que hacen estos errores es que, por ejemplo, yo no puedo extraer información o hacer consultas de un servidor a otro que no esté autorizado. Es como una forma de seguridad. Por ejemplo, si yo tengo el dominio católica.edu.sb y por ahí hemos creado otro dominio, por ejemplo, se me ocurre unicaes.edu.sb, yo no puedo ir a extraer información de unicaes.edu.sb si no tengo permisos, que eso es básicamente el CORS, es el cruce de dominios, de información entre dominios. Entonces, el problema es que acá nosotros tendríamos que darle permisos a nuestra aplicación para que pueda hacer eso. Para solventar ese problema, podemos regresar a la parte de la API, en esta parte de acá, y en la parte de la terminal de la API, voy a mostrar la terminal de la API. En la parte de la terminal de la API voy a cancelar esto y voy a instalar un paquete. El paquete se llama, lo instalamos con npm y se llama CORS. ¿Okay? Instalamos ese paquete y luego vamos a hacer algunas modificaciones en el index. Lo primero que vamos a hacer en el index es importar ese paquete nuevo que instalamos, que se llama CORS. Con ese CORS, básicamente lo que vamos a hacer es darle los permisos que necesitamos para que ese dominio pueda consultarlo. Luego, en la parte de abajo, después de la configuración de la base de datos, en esta sección, yo puedo configurar CORS. Vean, normalmente lo que se hace es definir como una lista blanca. Yo voy a crear una variable que se llama whitelist.
definir como una lista blanca en donde yo voy a especificar cuáles van a ser los dominios que van a poder consultar mi servidor. Por ejemplo, si tengo uno que se llama católica.edu.cb, yo le puedo poner .http, .https, católica.edu.cb. Ese va a ser un dominio. Puedo decirle que también voy a recibir peticiones del http 192.168.0.8, que es mi otro dominio. Y así puedo poner una lista completa de los dominios de los cuales voy a recibir peticiones. Adicional a eso, creamos una variable que se va a llamar course options. Y aquí en course option vamos a realizar esa condición. Básicamente, de donde viene la petición se le conoce como origin. Entonces lo que hacemos es que a ese origin le vamos a configurar una función que va a tener como parámetros origin y callback, ¿okay? Que son dos funciones. Este origin trae el nombre del dominio. Si la petición viene de católica.edu.cb, entonces este origin va a traer católica o 192.168, etc. Entonces lo que vamos a hacer es poner una condición y le decimos que si el whileList, que es la variable que tenemos arriba, esta contiene o incluye cualquiera de, o incluye, por ejemplo, el valor que tiene origin, o sea, si trae cualquiera de esos dominios, eso me va a devolver verdadero. Entonces lo que vamos a hacer es decirle que en el callback devuelve un valor nulo y devuelve true. O sea, le va a permitir el paso. En caso contrario, si eso no es correcto, en el callback, que es la función que determina qué es lo que vamos a hacer, vamos a mandar un new error y en ese new error le vamos a decir error de course. Entonces, si alguien me manda una petición de un dominio que yo no he autorizado, pues justamente eso lo que va a hacer es devolverme ese error. Ahora, pues ya que tenemos listo esa parte, lo único que tenemos que hacer es ponerle app.use, usar la variable course que definimos arriba, paréntesis, y ahí adentro ponerle course options. Con esto estaríamos limitando los accesos para que no cualquiera pueda consultar. Ahora, el problema es que nuestro sitio que estamos creando no está almacenado en un servidor, así que la petición por lo general no trae una URL. Entonces, para permitir ese tipo de permisos, esto se lo voy a dejar comentariado para que lo tomen en cuenta. Para permitir ese tipo de permisos y darle permisos a cualquiera, lo que podemos hacer es utilizar nada más course, paréntesis, y ahí va a dar permisos a cualquier petición. Ahora, esto no es seguro, porque eso significa que cualquier servidor podría hacer peticiones a mi API, y no debería ser así. Pero bueno, vamos a guardar, vamos a volver a correr de nuevo el servicio, ahí ya está corriendo, y vamos de nuevo al navegador. El navegador hay que recargarlo de nuevo. Vamos a probar wilfredo.chacón. Le ponemos 1, 2, 3 y si le damos login, vean que aquí ya dice password incorrecto. De hecho, si solamente le envío .edu, en la parte de abajo dice usuario no existe. ¿Qué pasa, por ejemplo, si devuelvo o le coloco el password correcto? 1, 2, 3, 4, 5. En la parte de abajo ya me aparece un ID, me aparece un texto y me aparece toda la información. Pero si se dan cuenta, lo que me está devolviendo es un texto. O sea, ahorita ya se está conectando a la API y ya me quité ese problema de los cores. Pero me está devolviendo un texto y yo necesito manipularlo como un objeto, si no tendría que darle tratamiento a ese texto. En el caso de JavaScript, lo que tenemos que hacer nada más es que en la parte del login, por acá, voy a quitar esto de aquí, por acá, aquí lo que nosotros hacemos es que transformamos la respuesta a un texto. En lugar de transformarla a un texto, la vamos a transformar a un JSON. Y vean la diferencia ahora. Si recargo, y le pongo la contraseña correcta, vean, ahora ya es un objeto. Ahora ya tiene propiedades de ID, email y nombre y yo perfectamente los puedo empezar a manipular. Por lo tanto, si esto es correcto, yo voy a cambiar este JSON que tenemos acá.
es la respuesta que se la envía de nuevo a este result. Por lo tanto, este result ya lo recibe como un texto, como un JSON, perdón. Entonces lo que vamos a hacer es borrar esa parte y en esta sección vamos a manipularlo. Si se recuerdan en la parte de la autenticación, o sea, si yo pongo una contraseña incorrecta, vean que lo que me devuelve es un mensaje y el password y no me trae el ID. Entonces yo puedo poner aquí una validación y decirle si no viene el data.id, o sea, si ese dato no existe, entonces significa en este caso de que la contraseña es incorrecta. Entonces voy a poner un alert y le voy a poner data.msg. Con eso me va a decir un mensaje de error de cuál es el problema. En caso contrario es porque los datos sí existen. Y lo que vamos a hacer en este caso es ponerle un location .href igual y lo vamos a mandar a llamar a un archivo cuyo nombre es main.html, que por el momento no existe, lo voy a crear. Este main.html lo deberíamos de crear dentro de aquí donde tenemos en la misma línea de login. Voy a crear un main.html, ahí está el main, ya está listo. Ahora le voy a poner html5 por acá, le voy a poner main y un h1 que diga bienvenidos. ¿Okay? Ese h1 debe decir bienvenidos. Entonces vayámonos a login y en esta parte de login, ya vamos a saber que cuando lo presionen automáticamente lo va a mandar a llamar hacia ese lugar. Vamos a probar ahora, debería de cargar justamente la parte de la información. Solo déjenme ver algo antes de una pequeña pausa. A ver dónde lo dejamos. Bien, probemos ahorita. Entonces vayámonos a la parte del navegador. Lo vamos a recargar. Lo voy a poner en este caso. Le voy a poner el correo. Aquí le vamos a poner 1, 2, 3. Por el momento solamente el nombre. Vean que ya aparece password incorrecto. Si le quito un número arriba, me dice usuario no existe. Entonces eso ya está funcionando. Ya me está mostrando los mensajes de error. ¿Qué pasa si coloco la contraseña correcta? 1, 2, 3, 4, 5. Y lo doy login, me manda a llamar al main.php. Ahora, en este main.php yo debería de ser capaz de recuperar la información que teníamos al otro lado. Se recuerdan que al momento que el usuario es correcto, pues esto nos devuelve el ID del usuario, nos devuelve el token, el nombre y el email. El token es el que nos va a servir para que después en este main.html yo pueda mostrar el listado de proyectos que le corresponden al usuario que se acaba de loguear, porque a través del token es que yo voy a empezar a hacer las peticiones. Para guardar eso se utiliza un objeto en JavaScript que se llama local storage. Entonces yo puedo poner un local storage y este tiene un método que se llama setItem, y en ese setItem yo puedo poner que me guarde, en este caso por ejemplo, una variable que se llama token con el valor de data.token, que es el valor que recibimos. Con eso yo puedo crear todas las variables que sean necesarias. Ahorita ya pusimos el token. Voy a guardar el nombre. Y me falta el email. Vamos a guardar el email. Esos datos los voy a tener almacenados en mi local storage. Ya les voy a explicar bien cómo funciona ese proceso. Lo que quiero que vean es que esta información se está almacenando, que yo después puedo recuperar esos datos cuando ya estemos trabajando directamente con el diseño de la aplicación, para que por cada petición que yo realice hacia la API,
pueda enviar el token correspondiente que acabo de recuperar en esa parte de acá. Entonces, ¿cómo funciona? Si ahora nos vamos, vean que si aquí le pongo local storage, esto lo voy a hacer en la consola. Le pongo local storage punto, y este tiene un método que se llama getItem, y ese getItem entre comillas le ponemos token. Van a notar que ahorita, aunque ya obtuvimos el token, aquí solo me devuelve nulo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que me devuelva justamente los valores? Regresemos al login, que en este caso era el index.html. Probemos ahora loguearnos de manera correcta. Pongámosle el password 1, 2, 3, 4, 5. Y vean que volví de nuevo a bienvenidos, pero ahora si utilizo el local storage.getItem token, no lo actualizamos o no lo guardé. Sí lo guardé. Regresemos, vamos a actualizar esta parte de acá y le vamos a poner el correo. Aquí se manda a ejecutar el main y veamos el local storage. Ahí ya tenemos el token. Si observan, ya estoy recuperando el token. Aquí puedo recuperar no solamente el token, puedo recuperar el nombre si yo quiero, porque lo almacenamos. Ahí recuperamos el nombre y puedo recuperar el email si yo quiero. Entonces, esta información queda almacenada de manera interna dentro de un espacio del navegador que se llama local storage. Es como un almacenamiento local. Entonces, yo puedo recuperar esas variables a través de este objeto que se llama local storage y pues hacer todos los procesos que ya les había mencionado. Con esto ya tenemos listo la parte del login y la parte de la validación del main. En la próxima clase pues vamos a terminar de hacer toda la parte del diseño para ver cómo hacemos para agregar proyectos, eliminar proyectos, ver proyectos, etcétera, etcétera. Cualquier pregunta pues pueden escribir.